Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio que organiza la Federación Nacional de Seguridad, Salud e Higiene Ocupacional y que tiene como tema las disposiciones sobre los factores de riesgo de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras sin bipedestación. Para esta reunión contamos con la importante participación de la doctora Cointa Lagunes Cruz, que es directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la STPS y por, digamos, una situación de carácter personal, no va a ser posible que nos acompañe el doctor Francisco Tornero, ¿no? Entonces, la dinámica de la sesión sería, inicialmente le vamos a dar la palabra a la doctora Cointa Lagunes, quien nos hará el favor de comunicarnos y presentarnos estos cambios en la ley y las disposiciones, y seguido de eso, por parte de los diferentes secretarios y directivos de las sociedades que forman parte de la federación y de los asistentes, pues vamos a comunicarle comentarios y preguntas sobre cómo implementar adecuadamente, pues yo digo, este importante cambio en la normatividad. Entonces, le cedo la palabra, doctora, y muchas gracias por su participación y colaboración con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, y en especial a los anfitriones, los organizadores de este evento, este tema el día de hoy, que consideramos pues que es importante para la prevención y la vida y salud de los trabajadores en los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el tema llamado coloquialmente ley silla, aunque ahorita que lo desarrollemos vamos a ir viendo cuáles son esas modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo. Permítanme abrir el... Muy bien. Bueno, miren, dentro de la, los cambios a esta ley llamada Ley Silla coloquialmente en México, es fundamentalmente es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los patrones o empleadores a proporcionar asientos o sillas con respaldo a los trabajadores, especialmente aquellos cuyas labores requieren o cuyo trabajo se hace o lo hacen de pie durante su jornada para su descanso. Puede ser para la toda la jornada laboral o la mayor parte de ella que están de pie. Hay eh, puestos de trabajo que así se requiere hacer y otros que estando de pie pueden hacerse sentados, ¿verdad? Vamos a ir aclarando esta situación también que nos permita ubicar muy bien en qué se basa esta reforma. El, Hay un antecedente previo que es de 1970 sobre el mismo artículo que se modificó, que es el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 5, y imagínense, es de abril de 1970 y a la letra decía mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza
del Trabajo, ¿verdad? Actualmente esta redacción sufrió una modificación que es la que se expresó en los cambios a la Ley Federal del Trabajo en el mismo artículo, donde nos dice, se le agrega y con respaldo, ¿verdad? Si ven ustedes esta primera definición o esta anterior, pues nos mencionaba solamente el número de asientos o sillas, ¿verdad? Ahora le agregaron con respaldo. ¿Qué es lo que salió publicado? El decreto en la Ley Federal del Trabajo, donde se hacen esas modificaciones al artículo 132 que vamos a ver puntualmente. ¿Qué otra cosa se publicó en el Diario Oficial de la Federación? Lo que llamamos las disposiciones sobre los factores de riesgos del trabajo, que así lo menciona la propia ley para garantizar el derecho al descanso. Esto lo saca directamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque se lo, así lo menciona o así se quedó asentado en la Ley Federal del Trabajo, así se dispone, ¿verdad? Entonces, estos dos instrumentos son los que tenemos. ¿Qué hay en proceso de elaboración por parte de la Secretaría del Doctora, Trabajo? perdón, Sí. ¿podía agrandar la presentación? O sea, Ah, ponerla, ay, mi Dios. la última, sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces aquí vemos que está en proceso de elaboración, aparte de los dos primeros que les mencioné, el, lo que llamamos una guía informativa sobre estas reformas a la ley, ¿verdad? Esta todavía no sale porque está en revisión por parte de aquí de las instancias que tienen que revisar este tema, y entre ellos jurídico, y además nos permite también hacerle algunas pues dentro de las mismas disposiciones que no podemos rebasar, que están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, que es el que se modificó. Ahí, en base a esto, y algunas otras orientaciones que tienen que ver con la prevención de la salud de los trabajadores en el uso de esta asiento silla y sillas, y qué otros aspectos deben contemplarse ahí. El decreto, que es el que puntualmente se ve aquí, dice, es el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y tiene como artículo 1 el artículo 132 llamado Ley Silla, aunque no es una ley, es un artículo que se modifica. Este, dice el Congreso General, etcétera, marca como artículo 1 diversas disposiciones, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Y como artículo 1 marca, dice, se reforman los artículos 132, fracción quinta, y 133, algunos párrafos y fracciones, y el 423, y se adiciona una fracción 12 bis al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Dice en el artículo 132, ¿se acuerdan lo que leímos al inicio? Dice, aquí es el actual, proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de dice, de todas las personas trabajadoras en los sectores servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo, ¿verdad? Y aquí nos menciona. Bueno, en este último párrafo, cuando dice la misma disposición cuando lo permita la naturaleza del trabajo, no quiere decir que si no hay condiciones
Las condiciones son para la instalación de las sillas en algún lugar de ese centro, de ese establecimiento, de ese centro de trabajo, no para que si no se puede, pues entonces no les pongo sillas, ¿verdad? No, es para que en donde se pueda hacer en el lugar de trabajo, sino aquí mismo nos menciona en el lugar donde se pueda poner esta disposición, ¿verdad? Dice, ¿cuándo entra en vigor la reforma? El decreto entrará en vigor, ya entró en vigor a los 180 días naturales siguientes al día de su publicación en el diario oficial. Esto fue ahora en julio. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes. No dice norma oficial mexicana en seguridad y salud en el trabajo, habla de normas en general sobre los factores de riesgos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días. Esto salió publicado en el plazo correspondiente el 17 de julio. Las Doctora, empresas, ¿sí? una disculpa, ¿podría poner la presentación en modo presentación y darle a avanzar? Porque se quedó en la primera diapositiva, doctora. Ay, Si es Dios, tan ahora amable, por favor. sí, permítame. Muchas gracias. A ver, aquí, Sí, y en la parte inferior de la ajá. pantalla, un poquito, otra más. Ahí, esa mera, Pero doctora. Gracias. en esta Sí, estaba, dele aquí clic, por estaba favor. aquí estaba en esta. Antes de cambiarla estaba en esta, mira. Se ve igual, ¿no? No, Se ve ya, igual. no, se regresó. A Ujú. ver, Otra vez, a ver si ahora sí agarro. ¿sí? Si no lo dejo en la anterior, No, entonces así, doctora, porque tiene la opción para proyección. sí se ve bien o lo regreso. Yo creo que así en esta opción, doctora. Bueno, Gracias. entonces, dicen, sí, de nada. Las empresas y personas tendrán 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Esta es otra parte muy importante que no había salido así, pero sí se puede hacer porque lo hicieron desde el Congreso de la Unión. Nos marca a nosotros 30 días y salió la publicación en el diario oficial, lo que sacamos nosotros. Y por otro lado dice, las empresas y personas empleadoras tendrán 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto para adecuar su normativa interna para cumplir con lo establecido en la fracción quinta del artículo 132. Esto significa que les dieron a los patrones otros 180 días a partir de que se cumplió el primer plazo de 180 días. Y se cumple el 15 de diciembre. Pero no es que no tengan que tener ya lo que les marcó el primer plazo de 180 días. Esto dice para adecuar su normativa interna, o sea, para que lo pongan en su reglamento interior de trabajo de las empresas correspondientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que está marcando aquí? Dice, para adecuar su normativa interna, porque la primera parte de 180 días les pide que tengan que doten a los trabajadores de las sillas o asientos con respaldo. Esta es otra parte que hemos notado que hay cierta confusión, pero sí, bueno, ahorita vamos a ver. ¿A quién le corresponde cumplir con ese decreto y las disposiciones, como ya lo marca el propio decreto? Dice a los sectores de servicio, comercio, los centros de trabajo de servicios y atención al público, los dedicados al comercio y los análogos como bancos, oficinas administrativas y otros, ¿verdad? Y también nos marca los centros y establecimientos industriales, en donde la naturaleza lo permita, del trabajo lo permita para proporcionarles asientos o sillas con respaldo. Y aquí hacemos esto, dice, esto no demerita la obligación de proporcionar a las personas trabajadoras los descansos que determine la
la persona empleadora o patrón con base en el nivel de riesgos al que detecte o llegue. Y nos dice también una alerta: los establecimientos industriales hay que considerarlos como aquellos lugares donde se realizan actividades de producción, transformación o fabricación de bienes, utilización de maquinaria, equipos y procesos productivos. Esto consideramos necesario ponerlo porque había también dudas a qué se refería, ¿no? Específicamente cuando habla de los establecimientos industriales para las personas que no tenían claro esto. Dentro de los transitorios que nos marca el decreto, nos dice, Perdón, sí, no, es que no avanzó, no avanza a la ¿hasta siguiente. dónde se quedó? En la octava, esta que acabas de mencionar, pero, Los establecimientos industriales. ajá, sí. Y ahora a ver esta. Ahora, ¿sí se ve? Los Yo creo transitorios, que marcarla la 9 y yo creo que aparece. ¿sí? No, Se quedó igual. sí. Si Ah, quiere, ¿por qué no tratamos dejar de compartir y volver a compartir? Para ver si... ¿así? Sí, ¿Me ya, gusta? ahorita sí ya, ¿eh? Bueno, dice transitorios. El primero dice: el presente decreto, es lo que mencionaba, entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes. Estos ya se cumplieron al día de su publicación en el Diario Oficial. A partir de que se cumple esto, puede entrar inspección del trabajo. Segundo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgo en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto. Y tercero, las personas empleadoras contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción quinta del artículo 132, ¿verdad? Y te digo que había dudas de por qué unos primeros 180 días y después otros, pero así lo enmarcaron para dar cumplimiento a lo que el propio decreto emite. En esta figura estamos marcando los pasos a seguir. Aquí va a haber una modificación porque está mal esta flechita, por ejemplo, nos las dejaron aquí a la hora que se envió a jurídico, y ya ellos no lo cambiaron a pesar de que se enmarcó. Entonces estamos viendo eso porque esa flechita no debe ir ahí, y tampoco en este sentido sí les quería comentar eso para que lo tomen en cuenta, porque causa un poco de confusión esa primera parte, porque dice no apto no aplica el decreto, y dice el rombo del medio, la bipedestación es prolongada. Eso de prolongado se le va a quitar, ¿verdad? Y por ejemplo, si dice como está ahí, dice la bipedestación es prolongada, y la flechita nos marca que no, y dice no aplica el decreto, entonces está mal esta, se va a eliminar, ¿verdad? Eso nada más quería comentarles que hay ese error ahí que se fue, y se va a regular eso acá, a modificar. Tendrá que salir, si así lo aprueban, en el Diario Oficial. Nada más esa modificación como fe de ratas, o no, más bien es de acá, sino como modificación. En esta parte estaríamos hablando del centro de trabajo, porque también había como un poco de confusión, nos han preguntado mucho, hay confusión entre lo que es el puesto de trabajo, la estación de trabajo y el lugar de trabajo. Por eso pusimos este ejemplo
donde, por ejemplo, en una tienda de autoservicio de un centro de trabajo, el puesto de trabajo es de cajera, la estación de trabajo pues es la caja en la que está asignada la persona y el lugar de trabajo es el área de cajas, ¿verdad? Para mencionar esto, porque también dentro de las preguntas que nos llegan con dudas ha sido una esta y por eso estamos poniendo lo que significaría cada uno. También aquí tenemos unas gráficas con el nivel de riesgo por persona y por puesto de trabajo, ¿verdad? Ahí está también en el documento que sacamos en el diario oficial de la Federación y se trataría de, por ejemplo, en este otro dice qué malestares ha reportado la persona trabajadora que realiza sus actividades de pie durante su jornada laboral. Y hacemos esto como el resultado al aplicar este cuestionario. Dice el resultado del nivel de riesgo identificado permite al patrón seleccionar el tipo de asientos o el tipo de sillas con respaldo que deberá aplicar en su lugar de trabajo. Porque, bueno, como mencionaba ahí, en los puestos de trabajo y en los lugares de trabajo no siempre se hace el puesto no es de sentado, sino es todo el tiempo de pie o la mayor parte de su jornada laboral. Entonces deberá el patrón brindar los asientos o sillas con respaldo en los lugares más cercanos a su puesto de trabajo, donde el trabajador pueda tomar ese descanso o esa pausa laboral, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no les vamos a decir no que compren una silla ergonómica, sino que más bien el trabajador tenga una posición ergonómica con el asiento que le pongan para realizar su descanso o su pausa laboral, o en el caso que el trabajador o trabajadores su puesto de trabajo pueda ser sentado y los han tenido parados durante años, como el caso de las cajeras, que más bien ahí hacen, en algunos lugares sí es todo el tiempo sentados y en otros lugares es parado un rato y sentado otro tiempo, y combinan, pero sí tienen ya en la mayoría, en muchos de los establecimientos, no sé si en todos, eso lo ve inspección, sus asientos para poder tomar sus descansos o pausas. El número de pausas y el tiempo de cada una de las pausas nos dice, ahora podemos de tanto por parte de la persona empleadora y los trabajadores, podemos definir al nivel de riesgo al que está expuesta la persona trabajadora que estamos evaluando, de acuerdo con el puntaje obtenido en la siguiente tabla, ¿verdad? Que nos va a marcar aquí si ese nivel de riesgo es bajo, medio o alto, para poder definir qué número de pausas y el tiempo de cada una de ellas. También ha causado controversia este tema porque dicen que por qué no pusimos el número de pausas y el tiempo que debe durar cada una de ellas. Y como esta no es una norma en sí, ¿verdad? Entonces no podríamos poner obligatoriamente esa situación. Entonces, por eso lo abrimos a que el mismo patrón, en base a definir ese nivel de riesgo, pueda entonces definir las pausas a las que se puede hacer acreedor el trabajador, sin demeritar otro tiempo que tienen de media hora enmarcado en la Ley Federal del Trabajo para descanso, que es independiente de este otro, ¿verdad? Dice, si la naturaleza del trabajo, si permite colocar un asiento o una silla con respaldo, la persona trabajadora va a recibir el asiento o silla con respaldo para no estar de pie toda la jornada laboral, que es lo que veíamos. Si el puesto de trabajo no permite hacerlo sentado, tendrá que tomar esas pausas. Si lo puede hacer sentado, entonces se le debe proporcionar el asiento o silla para que lo haga, para que labore su tiempo con ese apoyo de la silla
como en el caso, les decía, de los cajeros y otros puestos de trabajo. La naturaleza del trabajo, si la naturaleza del trabajo no permite colocar un asiento o una silla con respaldo, entonces hay que proporcionarlos en un lugar diferente al del puesto de trabajo cerca y establecer las pausas y los tiempos para cada una, ¿verdad? Y aquí nos habla de cuando la bipedestación es prolongada, o sea, toda su jornada o la mayor parte de su jornada laboral, o no, ¿verdad? Que sea de manera distinta. Las pausas activas, estaríamos hablando de bipedestación estática, cuando el trabajador no se mueve más que en un cuadrito y está todo el tiempo parado por las características de su trabajo, ¿verdad? O que se puede mover pero parado, ¿verdad? O cuando ésta se hace la mayor parte o toda su jornada laboral, ya sea estática o ya sea dinámica, y para ello se deberían poner las pausas activas, descansos cortos durante la jornada laboral para sentarse o para realizar ejercicios físicos, estiramientos y movilidad articular. ¿Para qué? Pues con el objetivo que nos ayude a reducir la tensión muscular, mejorar la circulación y promover el bienestar general del trabajador o trabajadora, hecho esto en el transcurso de su jornada laboral. ¿Qué otra cosa vamos a ver dentro del reglamento interior de trabajo? ¿Los tiempos de descansos previstos serán parte de la jornada laboral o será un tiempo adicional? Estas son unas de las dudas que nos han externado. Y no, estos descansos tienen que ver dentro de su jornada laboral. Los descansos son dentro de la jornada laboral para el cumplimiento del decreto del 19 de septiembre y son independientes además al tiempo que les mencionaba de media hora a que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Esto estaba previo y no se elimina ni se junta con lo otro, ni con el tiempo de la comida. La guía informativa que ya está circulando de la norma 030 nos menciona que este análisis se incluya en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, porque no se eliminan, por supuesto, el cumplimiento de toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, y entre ellos la norma 030. Por eso consideramos que este análisis se debe incluir en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y en el programa de seguridad y salud en la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo según corresponda a lo que se refiere a la norma 030 STPS 2009 o la que la sustituye, ¿verdad? No es independiente del cumplimiento normativo ya existente, y consideramos que en la norma de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo debe incluirse ese análisis para su ejecución. También nos mencionan que debe haber un número mínimo de asientos o sillas con respaldo. Dice, la cantidad de asientos o sillas con respaldo dependerá del resultado del análisis que el patrón realice, de las actividades que ejecutan las personas trabajadoras en bipedestación, su puesto y espacio de trabajo dentro de las instalaciones durante su jornada laboral, ¿verdad? Entonces, esto va reafirmando pues la necesidad de que el patrón haga un análisis en los centros, de sus centros de trabajo. La entrada en vigor de la ley Silla, pues también nos han mencionado mucho, nos preguntan cuándo inicia o inició ya la inspección en los centros de trabajo, y nos dicen cuándo inician, es la pregunta, las inspecciones para verificar que en los centros de trabajo existen asientos o sillas con respaldo para los trabajadores que realizan sus actividades de pie en toda su jornada laboral. Estos iniciaron apenas se cumplieron los primeros 180 días, o sea que ya están en ejecución para verificar el cumplimiento de esta primera parte del dotar a los trabajadores de asientos o sillas.
O sea, redondeando, a partir del día de entrada en vigor del decreto que fue el 17 de julio del 2025, la autoridad del trabajo puede programar visitas a los centros de trabajo en el ámbito de su competencia para verificar que a las personas trabajadoras que realizan sus actividades de pie cuenten con un asiento o silla con respaldo, ya sea en su lugar de trabajo o en otro seleccionado dentro del centro de trabajo para que tomen descansos, además de verificar que no se les prohíba a estas personas trabajadoras que están de pie toda la jornada laboral tomar los descansos o pausas marcados en la ley, ¿verdad? Y a partir del 15 de diciembre de 2025, en las correspondientes visitas de inspección, también se estará verificando que en los centros de trabajo a los que se les aplica cumplir con este decreto se cuente con la adecuación de sus reglamentos interiores, que es la otra parte que les mencionaba, en el que se inscriba, entre otra información, el número de pausas durante la jornada que tienen derecho las personas trabajadoras para el descanso y los tiempos de dichas pausas. Pues sería por mi parte eh, toda la información que les podría comentar en esta tarde y pues estoy a su, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ya sea que la hagan, no sé cómo lo estén Eh, organizando. sí, sí, no, pues muchas gracias, doctora Covinta. Sí, inicialmente va a haber algunas intervenciones orales, también estamos recabando los comentarios y preguntas que están haciendo los asistentes y me permito darle la palabra al doctor Víctor Carral, presidente de nuestra federación. Muy bien, Adelante, doctor. muchas gracias, doctor Dolin. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Cointa Lagunes. Como siempre, Buenas muy tardes. agradecidos con usted por todo el apoyo que nos da hacia la federación. Y bueno, tenemos buena participación, tenemos 133 asistentes. La dinámica sería hacer un tipo panel, foro con los presidentes de las diferentes sociedades que tenemos a lo largo de México. Y bueno, me gustaría entrar primero con algunos comentarios de título personal referente al tema de los descansos, atendiendo quizás algunos de los comentarios que ya existían sobre los descansos que nos marca esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, deberán ser adicionales al descanso que ya se tiene de 30 minutos por la jornada de 8 horas. Entonces, esto nos lleva a tomar algunas decisiones en las cuales, por ejemplo, algunas acciones que hemos sugerido a algunas empresas acá en la región es modificar los letreros de nuestros comedores a que en lugar de ser comedor, ahora digan área de descanso, diagonal comedor, en el entendido que son 30 minutos de descanso, no necesariamente 30 minutos de comida. Esa sería mi participación inicial para ir aclarando algunos de los puntos, doctor Tolin. No sé, a quién podamos designar la palabra a continuación. Pues no sé ¿qué preferiría, doctora Covinta? ¿Ir contestando o después de varias preguntas? Ya sí, perdone, una disculpa. No, sí, ¿preferirías ir contestando uno por uno o después de varias? Pues si no hay ahorita muchas, puedo ir contestando una por Si una. quiere el comentario del doctor Víctor Carral, nada más quería comentarle a los asistentes que en el chat hay un formulario para quienes quieran que se les envíe una constancia de asistencia. Entonces, nada más sería eso. Adelante, doctora Cointa, gracias. Y no sé si era más bien una información o una pregunta. Si se puede tomar el comedor como para hacer las pausas o los descansos. Era eso, perdone, no Sí, le así entendí. es, doctora. Pues eso no en todos los casos aplica, ¿eh? Y lo de los 30 minutos son independientes, así como el horario de comida también. Entonces, no sé si eso le aplique no, más bien no aplica en todos los centros de trabajo, porque o queda muy alejado del lugar donde está el trabajador, ¿no?
y no son los mismos, muchas veces esos asientos pues no son los más adecuados para el descanso de los trabajadores. Y obligado, por supuesto, en el caso de que el trabajador que trabajaba de pie ahora lo pueda hacer sentado, ¿verdad? Tiene que ser un asiento silla con respaldo y el adecuado con descansabrazos y todo lo que conlleva ya un asiento de esa naturaleza para trabajo secretarial, de cajeros, dependiendo, ¿no? Porque hay lugares donde tienen mostradores muy altos, entonces tienen que poner asientos más altos con descansapiés, por ejemplo. No, eso no se quita, porque imagínense, pues se deterioraría mucho la, el propio descanso del trabajador. O sea, no se trata de salir del paso, sino más bien de ver que el trabajador realmente sí tenga esa posibilidad de descansar. Hay lugares donde nos han dicho pues que está como a 15 minutos el lugar donde quieren descansar, pues perderían más tiempo. ¿No? Tendrían que buscar la manera de acercar los asientos o sillas con respaldo, ver cuántos turnos hay y a cuántos trabajadores les aplica. Por supuesto, si hay un primer turno y en uno descansan 15 y en el segundo 10, pues no van a comprar asientos para el turno de la mañana, de la tarde y de la noche, sino de acuerdo al mayor número de trabajadores de cada turno. No se requiere no es esa la idea de esta reforma, ¿no? Por eso queda a decisión, a definición de la propia empresa y su responsable para hacer ese estudio y definir de qué manera lo podrían implementar en los centros. En los lugares de producción entendería que hay más problema, no en todo se puede acercar una silla, sino en los lugares más cercanos, ¿no? Pero sí tienen que hacer pues esa evaluación. Muy bien, No es interesante. que no se pueda, sino más bien de acuerdo al análisis que hagan, ¿no? Porque igual si le toca, si van a descansar cada hora o cada 2 horas, ¿verdad? Mínimo 8 minutos, ¿verdad? Como marcan ya en las normas internacionales. Entonces, pues, o 10 minutos. Hay quien dice es que no podemos descansar los 2 horas porque 1 hora porque tardan más en alguna operación, entonces los descansamos 15 minutos pasada hora y media o 2 horas, ¿no? Pero eso tienen que ponerlo, muy, documentarlo, pues, y las razones. Sería mi observación. Muy bien. ¿Alguno otro de los secretarios de la federación quisiera tomar la palabra? Y seguido de eso voy a leer algunas preguntas que están en el chat. ¿Alguien más quisiera ah, participar de los secretarios, presidentes de las federaciones? ¿No? Bueno, mientras se animan, voy a hablar. Hay cosas muy concretas que preguntan. Por ejemplo, Pablo Sánchez dice, una banca podría ser una solución en un espacio de descanso. Es muy específica, pero no sé si hubiera alguna opinión sobre, para el descanso, ¿no? Dice, una banca podría ser una solución para un espacio de descanso que no es de mucho tiempo, ¿no? Son, como decía, son breves descansos. ¿Qué opinaría, doctora? Pues igual vuelvo otra vez al análisis, ¿verdad? Ajá. Porque no podemos contestar así nada más sin conocer bien las condiciones de esto, pero si esa fuera la condición y no tuvieran otra situación en la cual pudieran dotar de una silla específicamente, sino porque ahí fíjense que en la misma ley nos dice asiento o silla con respaldo. ¿Verdad? Entonces, reunidas esas características, a partir de ahí, pues es adecuarlo al mejor, pues a las condiciones en que el trabajador se desarrolla en su área de trabajo, en el área y en su puesto de trabajo, ¿verdad?
porque hay quienes pues ponen a sillas o asientos sin respaldo para un banquito así nada más, pues no, porque nos está marcando que sea silla o asiento con respaldo. Esa es la característica que marca fundamentalmente y ahí eso está en la ley directamente, en el artículo modificado. Si reúne esas características y el trabajador puede descansar, no veo ninguna objeción para que esto lo puedan implementar así. Se Muy bien. pudiera, perdón, Sí, sí, doctor, sí, listo, Claudio. aprovechando, digo, comentaba que a lo mejor ahí iba a salir una fe de ratas o una corrección publicada en el diario oficial de la Federación. ¿Qué tan probable es que nos puedan apoyar con una imagen de las sillas que recomiendan los lineamientos para que sea un poquito más visual y al momento de tomar la decisión correcta de las sillas a implementar en los puestos? Mire, doctor, y a todos los compañeros que nos escuchan, sí lo hicimos, fuimos a visitar, a hacer cosas, pero enmarcar así como que un asiento específico con una marca específica, como todos los que se están vendiendo, pues no, no es posible. Por eso lo que decimos es que es más bien en relación acorde con el tipo de trabajo, con ese factor de riesgo que representa. Si un trabajador tiene que desarrollar toda su labor, toda su jornada laboral, como las cajeras, secretarias, etcétera, etcétera, de puestos similares, pues tendrá que ser un, este, un asiento con las particularidades que requiere el caso. Si requiere descansabrazos, bueno, el respaldo va sí o sí, ¿no? Y si requiere las 5 rueditas porque se desplaza en el trabajo que hace, pues eso ya va a corresponder al tipo de, de, de estudio que realice sobre sus condiciones de trabajo, más bien sobre qué es lo que requeriría para desarrollar ese puesto que le permite efectivamente tener unas condiciones ergonómicas en su trabajo. Se han publicado muchas imágenes, pero en particular definir una no, Ok, sino más bien que reúna las características que requiere el trabajo de manera ergonómica. muy bien. Ujú. Muchas gracias por la respuesta. Sí, sí, Y, si me permiten, y yo creo que quizá eso va a estar en la guía, pero hay otros elementos de apoyo, ¿no? Normas ISO, ¿no? En el chat sí, puse ahorita una que es muy útil y que permite dar lineamientos de cuándo debe ser de pie el trabajo, cuándo debe ser sentado y da opciones de diferentes tipos de asientos. Eso sería una buena guía técnica, ¿no? sí, Para ser más específico, ahí más... sí va a ir, ¿eh? Ahí sí va a ir eso, Ah, muy bien, muy bien. sí, Entonces, eso sí es recomendable. Ahí está la... Y hay algunos países como Costa Rica que la publican de forma gratuita, ¿no? Entonces pueden tratar de conseguirla, ¿no? Ujú. sí, 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 no, no tenemos. Sí, eso es lo que estamos pensando, se está haciendo ya más bien ya se hizo una primera propuesta, ¿no? Y por supuesto lo que nos quieran acercar y todo, con mucho la recibiremos con mucho gusto, por supuesto, y retomaremos lo que sea necesario para pues poder hacer una guía que realmente pues ayude a que los pues que en los centros de trabajo, tanto los técnicos como los propios trabajadores, y acuérdense que aquí también hay otro elemento a considerar para tomar en cuenta lo que se decida, que son las organizaciones sindicales de los propios trabajadores eh, que va muy de la mano con la norma 019 de la organización de sus comisiones de seguridad de higiene en los centros de trabajo, pero este, sí es muy importante porque ellos juegan un papel fundamental para las decisiones que la propia empresa toma. Ellos tienen que acordar con el sindicato de los trabajadores, ¿no? No hay que este, dejarlos de lado porque son importantes, juegan un papel pues dentro de lo que se decida en los centros de trabajo.
A veces muy bueno, a veces regular y a veces pues ya ni digo, ¿verdad? Pero sí es importante. ¿Alguna otra Muchas gracias, intervención doctor de... Tobalines, tiene razón en esa observación, pero sí va a ir en la, en la guía. Muy bien. ¿Alguna otra intervención de los secretarios? ¿No? Bueno, me dicen, aquí hay unas preguntas interesantes, dice Pablo también Chávez. Dice, ¿el descanso toma en cuenta el tiempo de traslado, ida y vuelta? Sobre todo, quizá ahí se aplica mucho lo que dijo la doctora de si es un sitio alejado, pues es difícil tenerlo como sitio de descanso periódico, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué opina usted. ¿Si incluiría el tiempo de ida y vuelta, este tiempo de descanso? No, ese corre a cuenta del patrón. Por eso tienen que hacer su análisis de riesgo y bueno, tratar de que sea lo más ajustado a las condiciones de la propia, del trabajador, del puesto de trabajo y la propia empresa en sus tiempos, ¿no? Porque pues sí pueden decir, bueno, pues y con razón, pero si la misma empresa está poniendo hasta por allá los descansos por no gastar en 3 sillas, entonces pues no. Tiene que ser lo más cercano, es lo lógico al centro. En el caso, pues ya de las personas que lo hacían el trabajo de pie y ahora van a estar sentadas, pues no hay problema. Esto es en el caso de las personas que en sus puestos de trabajo no lo pueden hacer sentados. Entonces sí requieren el descanso. También deberíamos considerar para las personas que van a guiar, que están en los centros de trabajo orientando o como o parte de lo que es el seguridad e higiene o seguridad y salud en el trabajo, el que aun cuando estaban parados y ahora sentados, tampoco pueden estar sentadas las 8 horas, ¿verdad? Deben tener pausas activas, pararse para agilizar la circulación y no dañar su columna y sus musculoesqueléticos, aparte de otros aspectos a considerar, que como les decía, no se elimina el cumplimiento de todas las normas que hay en seguridad y salud en el trabajo, debe ser armónico y unas ayudan a otra cosa, como mencionaba la 30, lo de la 19 de los comités de seguridad e higiene, todavía se quedó así como higiene, y otras normas más, ¿verdad? Que nos ayudan a conservar y a prevenir la salud de los trabajadores. Muy bien. Nos dice Mariana Berrones, ¿aplica esta norma por cuenta del centro del trabajo al personal externo, o sea, de su contratación, o le corresponde aplicarlo a la compañía responsable de esta subcontratación? Aplica a todos los trabajadores que estén en ese centro de trabajo. Muy bien. Y otra duda, dice Francisco Emanuel Chinchillas. Dice, la determinación del nivel de riesgo por bipedestación aplica a todos los casos, aunque no sea prolongado. Es decir, si alguien durante su jornada solo está parado o parada durante 30 minutos, aún así se tiene que determinar el nivel de riesgo. Si tiene una situación en que hace una parte, si no está parado, está sentado, ¿verdad? Entonces obviamente no le aplicaría, pero si está parado, sí le aplica. Yo tengo una duda, por ahí se me perdió, pero ¿a quién vigilamos? ¿A los que tienen 3 horas parados o a todos? A todos. A todos. Es que ahí es algo Y que por creo que eso le la vamos a quitar, disposición se hace que uno se confunda un poquito, sí. es que Entonces en la sería definición, todos y se todos, evalúa qué riesgo tienen, ¿no? así Puede es, ser un riesgo bajo o un riesgo alto, depende, ¿no? Ujú. así es. Bueno, muy bien, es una importante aclaración. Gracias. Sí. Eh, ¿Alguien más que quisiera intervenir?
Dice pregunta Alejandra Isela Navarrete. ¿La evaluación por trabajador o por, sí, obligatoriamente tiene que ser en papel o se puede usar alguna herramienta como algún formulario electrónico? En eso, como en otras normas, pues ahora, si mientras no transgreda lo que la propia ley nos está exigiendo, no hay ningún problema, ¿no? Puede ser en papel o puede ser en otro medio informático. Bueno, no, sino en otra, en una presentación de plataforma o que esté a su alcance. Ujú. Este, em, Evelyn Alejandra Triana dice, ¿cuáles son los principales retos que han encontrado en su experiencia las empresas para implementar estos cambios en la ley? Ah, de nosotros directamente no tenemos no podemos ir a vigilar esto en los centros de trabajo, el área de seguridad y salud, solo inspección del trabajo, tanto local como federal, aunque el tema es federal, pero hay convenios con los estados para que puedan hacerlo. Entonces, más bien con nosotros lo que hace, lo que nos permite saber cómo lo están interpretando, qué dudas tienen es por las preguntas o comunicación directa que hacen con nosotros a través del correo o hablando directamente a las oficinas. Incluso nos han pedido también pláticas o para poder aclarar las dudas, desde organizaciones de trabajadores hasta principalmente la parte patronal que pues tenían que hacer este desembolso para cumplir con lo que les marcaba la ley, ¿verdad? Sí hemos recibido y hasta ahorita, bueno, es difícil medir si, si hay un cumplimiento general, si todavía falta, si hay gente que no ha atendido seguramente si reciben una inspección, pues van a recibir una sanción que está marcada. Es más, en la propia ley está en el artículo último que mencioné, ahí está a qué sanciones se hacen acreedores. Muy bien. Hay varias preguntas sobre la duración de las pausas. Yo diría que hay publicaciones, yo creo que también va a estar eso, Sí, o debería estar en la guía, ¿no? Porque hay algunas que hablan de 5 o 10 minutos por cada hora, pero depende, ¿no? Si es de alto riesgo, de riesgo medio, riesgo bajo, ¿no? Entonces, sí, sí va a ser muy útil que en la guía se incluyan algunos criterios, ¿no? En la gente que está en bipedestación, ¿no? Durante ese periodo. Entonces, si son criterios técnicos y ya aplicados en otros países, yo comentaría y por ahí a ver si ahorita ponemos alguna referencia. Y aquí nos pregunta Mónica, dice, ¿publicarán de manera oficial la aclaración de que puede ser una silla ordinaria con respaldo no ergonómica para los descansos en lugares específicos con base al análisis de riesgo? A manera de no dejar el concepto de silla ergonómica para todos los casos, aunque sea para descanso, es una pregunta. sí, esto hay que ceñirse específicamente a lo que marca el propio, el artículo 32 en la ley y la otra parte donde dice de los descansos, específicamente a eso, ¿no? Y también no se puede poner una aclaración sobre la ley, esta es superior. Y también una cuestión que quería aclarar, si bien el documento que tenemos pendiente no es una norma, no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, estamos un poco atados ahí a lo que el propio jurídico de la Secretaría nos indique que sí se puede o si es factible
ponerlo en un documento así, que es de orientación y para la aplicación de lo que la propia ley nos está marcando, nos está pidiendo cumplir a los centros de trabajo. Este, Pero sí vamos a avanzar todo lo que se pueda que de manera técnica ayude a que haya una mejor comprensión de esto y por un lado y por otro, bueno, pues que realmente sea efectivo para los trabajadores y no quede solo en el papel y no se cumpla y se vuelva, no, pues ahí que descansen, no importa que no tenga respaldo, ¿no? ujú. Cosas así. Hay otra pregunta, hay varias. De Antonio, dice, yo que tengo jornadas de 8 horas, se refiere en bipedestación en su centro, en de los trabajadores y trabajadores de donde él labora, ¿cuántos minutos me tocaría dar por hora al operador? Pues según el ASISO donde que se está revisando y nos comentaban que pues es cada 59 minutos, casi la hora, y lo que se recomienda para el descanso realmente de relajación muscular es de 8 minutos mínimo, de 8 a 10 minutos. Pero Bueno, esto no está está bien. en una norma actualmente, pero es una orientación que nos Muy puede bien. servir para saber, ¿no? Para que sea efectivo, porque si no, ni el tiempo que se dé, si es de 5 minutos o de 4, se sienta, se para y ya otra vez, pues no hay ningún reposo que es lo que se busca con esto, ¿no? Que el trabajador efectivamente tenga un reposo organizado y bien orientado para que su musculatura tenga un reposo y no acumule lo que después sería una enfermedad. Ujú. Y aquí ponen otro ejemplo, dice, en el caso de la minería, ¿no? ¿Cómo se podrían incrementar en minas subterráneas, en donde usan bancas, ¿no? Pero esto sería apropiado, digamos, para implementar esta norma, ¿no? En esas situaciones, ¿no? De Claro, espacios ya reducidos, ¿no? sí. Sí, 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 hay lugares como ese precisamente donde hay mayor dificultad, pero hay lugares que ellos mismos se enmarcan como de descanso, para dar la vuelta en el caso de cuando entran camiones, la maquinaria o equipo que utilicen. Entonces, sí se podría, por eso el análisis de esto tiene que hacerse para implementar estas orientaciones, esta ley, y poder hacer esos descansos aún en esas condiciones. Muy bien. Aquí hay una que respondió y que quisiera que respondiera el doctor Víctor, porque lo respondió en el chat. La doctora Mónica pregunta, ¿de qué manera como patrones podemos demostrar que los trabajadores toman sus descansos de manera ordinaria? ¿Podría comentar, doctor Víctor? Claro, sí, gracias. Mira, el ejercicio que hemos estado haciendo últimamente, que es un proceso que hemos llevado a cabo, es por parte de la comisión mixta, se hace lo que es la revisión del acta y lo que hemos estado haciendo es documentar los descansos informales que ya tomaba el personal, los estamos formalizando dentro del reglamento interior de trabajo, en el cual lo es que si yo tenía asignados tiempos de sanitario, más aparte a lo mejor algún tiempo que estaba otorgado con negociaciones sindicales, pero no estaba todavía dentro del reglamento, lo estamos formalizando dentro del reglamento para que pues ya sea una pausa formal adicional a sus 30 minutos de descanso. ¿Habría un comentario, doctora? Pues ahí recuerden que todos los tiempos que ya están enmarcados en la ley, como en los 30 minutos y el de la toma de sus alimentos, tiene o sea, no puede quedar incluida como parte de las pausas de descanso, ¿eh? Claro. Porque
Eso es lo que en muchos lugares están o interpretan que eso es parte de, no, no es parte de. Y tiene que quedar escrito en su reglamento interior. Eso sí se los van a pedir en inspección después del 15 de diciembre, acuérdense, o a partir de, no antes porque dieron ese espacio de 180 días para que se ponga en regla esos documentos internos de organización. ¿Mm? Ajá. Entonces no van a dar una pausa cuando ya van a salir o una cuando, por ejemplo, cada 4 horas, pues ¿para qué si una toparía con el horario de comida y la otra con el horario de salida? Pues no. Claro, algo que hemos nosotros establecido es poder fraccionar bloques de trabajo Así es. a tratar de acortarlos a 2 horas o 2 horas y media, descanso de X cantidad de minutos. Luego viene su descanso que ya está establecido previamente, que es su descanso de comida. Adicional a eso, vemos el tiempo restante de trabajo y lo fraccionamos con una segunda pausa. Eso lo llevamos a negociación con sindicato, o así que lo firmamos de acuerdo, que esto se tiene que llevar, el- el- el reglamento interior se tiene que oficializar y lleva un proceso que dura alrededor de 2 meses. Tengan también en cuenta ese tiempo de oficialización de la actualización de su reglamento. Muy bien. Mm. Dice, otro caso, dice, en el caso específico de guardias de seguridad que están custodiando los accesos del centro de trabajo, ¿cómo podía aplicarse si, o esta u otra medida como los tapetes antifatiga? Dice José Luis Cruz, pregunta. No, pero no entendí bien la Sí pregunta. que en el caso de guardias de seguridad que están custodiando accesos de centro de trabajo, ¿cómo podría aplicarse estas disposiciones? Pues igual que todos los demás puestos, no los excluye de que puedan tomar el descanso. Ah, Precisamente esos puestos son de los más castigados, ujú, ¿no? sí, Y más que nada, en muchas ocasiones no es tanto que descuiden la seguridad, sino cómo se van a ver mal sentados, ¿no? Si van a hacer 2 o 3 eh, pausas, pues no veo yo en qué se van a ver mal, pero hay, hay esas ideas, ¿no? Ya como enmarcadas en fetiches de que no, los de seguridad tienen que estar parados todo el tiempo, no necesariamente. ujú. Este, O el pueden doctor Juan cambiar. Carlos Gutiérrez quería comentar algo, ¿no? Bueno. Y ya son de las últimas. Es muy importante eso que mencionaron de los guardias de seguridad, ¿eh? Porque Sí, sí son, como dicen, tienen una cultura y costumbres que la verdad, eh, digamos, luego no implican para ellos importantes problemas musculoesqueléticos. Y claro. sí, perdón. Sí, perdón, dije que sí, No, 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 es que pensaba que iba a hablar el doctor Juan Carlos. Sí, Y dice, sí, ajá, tenía apagado el micrófono y no estaba activado, doctor. Muchas adelante, Juan. gracias, doctora Cointa. La duda es, ¿hay algún sector que no le aplicara la norma? ¿Algunos puestos de trabajo, algunos oficios? no, ninguno. Todo aplica para el 100%. Sí, sí, Y sí. en el análisis de riesgo, si salen unos puestos más elevados que otros, ¿se pudiera hacer la diferenciación de generar un esquema de descansos para los puestos más elevados o tiene que socializarse y homologarse a la misma frecuencia los descansos? Por ejemplo, a los puestos bajos, dejarlos a más tiempo y los puestos que no tengan tanto riesgo, bueno, los que tengan más riesgo, que fuera más frecuente o más extenso el periodo de descanso. Pues yo ahí es donde ahí es precisamente donde se debe aplicar ese análisis de riesgo.
y es correcto lo que mencionas. Yo creo que ese debe ser un criterio a tomar para que realmente sea provechoso el descanso que tome el trabajador. Hay lugares donde nos han dicho, por ejemplo, que trabajadores de terrestres de aviación, que por lo regular dura 1 hora y media más o menos una serie de actividades que tienen que hacer y que después de eso les dan un reposo de 20 minutos, por ejemplo, o de 15 minutos, ¿no? Entonces le digo pues, que eso lo tienen que poner en su reglamento interior, ¿no? Y así, ¿no? Dependiendo, porque me decían que es casi imposible que lo que ellos ya estuvieron viendo en estos primeros 6 meses están tomando el tiempo y que lo menos que se tardarían sería en alguna actividad, no todos los trabajadores, salvo los que hacen una actividad de traer y llevar paquetes y todo esto, sería como de hora y media, ¿no? Y que era muy difícil que pudieran pararlos de esa actividad y sentarlos. Estaban viendo también de hacer como rotación, ¿no? Para las actividades, no para los horarios. Bien, y también ya hablaron algo de minería, pero en agricultura, doctora, ¿cómo se implementaría, ya que tenemos pues varios sectores en el país que son agrícolas y ahí pues las condiciones son diferentes? Sí, desgraciadamente muchos de los trabajadores agrícolas son trabajadores informales, aunque les aplica, no marca si son formales o informales, pero ahí la organización de esas pausas para ellos pues está más difícil de aplicar, salvo en los lugares donde son trabajadores al servicio Ajá. que hay posibilidad de que ellos pues implementen estas medidas, pero no los elimina, quiero decir, sí les aplica. Y por último, las enfermeras en hospitales. Ellas también, ellas en particular tienen que tomar Ajá. estos descansos. Pero ahorita, bueno, esto se podría solucionar con una plantilla mayor de trabajadores para que cubran este tipo, como cubre descansos, como es en vacaciones. ¿Pudiera ser una opción? Pudiera ser una opción porque, te digo, a lo mejor unos descansan a 1 hora, los otros a la siguiente turno, ya, bueno, más bien tiempos, ahí serían por tiempos. Está muy bien. Muchas gracias, doctora. Y, Saludos a Pon todos. todo lo que la imaginación dé para poder cumplir con esto, porque no va a parar, es muy, parecía fácil y no lo es. es una inquietud por aquí se planteó, que es muy frecuente, ¿no? En muchos centros de trabajo se elabora más de 8 horas de jornada. Sí. Digamos, sabemos hasta 12, aunque haya más días de descanso, pero ¿qué se recomendaría en esos casos? ¿Es el mismo criterio, algunos minutos cada hora o acumulándolo, digamos, cada 2 horas? ¿Qué se podría recomendar, doctora? Pues en estos casos que están fuera de la ley, aunque dicen que están, como le hacemos, ¿verdad? Les aplicaría exactamente lo mismo. Y lo primero, pues sería que el horario fuera de 8 horas, porque todos sabemos que después de 8 horas y más de tres turnos, ¿no? Como de horas extras, pues no ayudan más bien perjudican mucho la salud del trabajador. Entonces, pero por ejemplo, en la minería a cielo abierto son 12 horas y los trabajadores están de acuerdo, porque les pagan 4 horas extras. Entonces, pero no se salvan de que les aplique esos descansos. Sí.
Este, aquí Edgar, pero ya creo que lo contestó, pregunta sobre el sector restaurantero, se aplica igual, ¿no? Para Sí, los meseros, cocineros, ¿verdad? Ujú. sí. Igual ahí, por ejemplo, me decían, oiga, pero es que aquí hay sillas en las mesas. Pues sí, pero las sillas no son para los trabajadores, ¿no? Tienen que hacer un análisis de esto, porque si están todas las sillas llenas con los clientes, pues ¿cuándo van a poder descansar los trabajadores? O sea, sería un día que no esté lleno o medio lleno y entonces me siento y si no, no me siento. Pues no, deben tener un lugar donde ellos puedan descansar. Hay restaurantes muy chiquitos, otros con mayor espacio. Pues ahí depende de cómo lo puedan, cómo lo vayan a implementar, pero sí tiene que ver con ese análisis para que lo puedan hacer y no lo dejen a la suerte. Ah, pues hoy no está lleno y me toca sentarme. No, porque en eso se basan, no, pues es que aquí hay muchas sillas, pues sí, pero no son para no los dejan sentarse. Ahora tienen que dejarlos sentarse, por ley. Pero si está lleno todo el lugar y no tienen dónde hacerlo, hay formas de hacerlo. A veces tienen unas bancas cómodas, ¿no? Con respaldo, donde pueda el trabajador. Igual están, pues, muchos establecimientos. Si piensan en los taqueros de puestos en la calle, ¿cuántas horas están ahí? Como 12 horas parados y no tienen ni un banquito, aunque sea sin respaldo, nada, ¿no? Muy bien, pues, Así que volteen sus ojos también a los municipios, ah, aunque por ley no les aplique tanto, pero les aplica a todos y ahí están la parte del municipal y Secretaría del Trabajo Estatal, inspectores locales. ujú. Puede ser una campaña general de marcando los beneficios que tiene para el trabajador y para la propia empresa, que los trabajadores pues tengan un tiempo de reposo entre su jornada laboral y eviten pues mayor ausentismo, enfermedades en los trabajadores, etcétera. Como ya se va acabando el tiempo, una última Sí, pregunta que ya creo me que es están esperando. importante, dice, ¿hasta cuándo se puede realizar la actualización del Reglamento Interior de Trabajo ante la STPS? Creo que es importante. Se vence el 15 de diciembre. Momento se tiene que entregar los cambios en el No, no Reglamento estoy Interior de segura, Trabajo. perdón, no estoy segura que tengan que entregarlo a la inspección. Más bien deben tenerlo para mostrarlo cuando se les pida. No, hay que depositarlo en la O lo Junta Federal. depositan así ahora en la nueva. Es correcto, hay que depositarlo en la Sí, nueva Junta Federal, y lleva su tiempo de autorización, entonces para que lo tengan en cuenta, para que esté listo lo antes hagan del a 15 la de diciembre. brevedad, sí. Sí, entre más rápido, sí, ya recordé ahora que sí se tiene que registrar porque forma parte de los documentos legales de la empresa. Sí, sí, aquí nos dice Clarisa Es que, ante el centro laboral. ándale, sí, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Así es. mm, muy bien. Bueno, Sí, no sé si hubiera alguna consideración final, Víctor, adelante. Pues Para despedirnos. agradecerle bastante, doctora Cointa, como siempre, todo el apoyo para la federación. Agradecerle a todos los asistentes. Doctor Tobalín, muchas gracias por la gestión para llevar a cabo esta actividad. A Sara por la difusión del evento. A todos nuestros presidentes de sociedades y sus afiliados, muchas gracias. A todos los que nos acompañan en este evento. eh, Les pedimos que nos puedan seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, y estén al pendiente de los siguientes foros que vamos a tener de este y otros temas. Y bueno, invitarlos a sumarse a las federaciones, a las asociaciones, colegios o asociaciones que queden cerca de sus lugares de residencia. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. buenas Muy tardes y también muchas buenas tardes. gracias por la invitación. He Un abrazo, aprendido doctora. también otras Como cosas. siempre, y les Gracias, excelente comento, tarde. Muchas gracias. a partir del día de mañana va a estar la grabación de la sesión.
en el canal de YouTube de FENASO. Entonces, por si quieren revisarla. Hasta luego y que estén muy bien. Buena tarde para todos. Adiós, doctora, que tengas buena tarde.